Si te apetece de repente tener un pene en la frente, puedes con nuestra pomada, está tostada. Alguien podría pensar que estos alumnos están retrasando el ritmo de los otros 8 alumnos brillantes. Y eso es cierto si la programación por parte de los docentes no es inclusiva. Terraplanistas. No te rías de ellos. Escúchalos, ya sabes la tontería que te van a decir. Está muy clara los argumentos que utilizan. El problema de estas personas: no sirve de nada hacer divulgación en un congreso de divulgación. Nunca vayáis a un congreso de divulgación. Nadie debería ir a un congreso de divulgación. Incluir significa que hemos predefinido un grupo que somos los que valemos. Y a los demás los dejamos participar de nuestro grupo. Los incluimos. No, no es así. ¿Quién está incluyendo a quién? ¿El grupo de los actores como Javier Bardem está incluyendo a los actores de Campeones? ¿O los actores de Campeones están incluyendo a Javier Bardem y sus amigos? El movimiento rectilíneo uniforme se realiza siguiendo la trayectoria de mínima distancia entre dos puntos, y de manera que en tiempos iguales se recorren distancias iguales, cualesquiera que sean los subintervalos de tiempo elegidos. Esto es una mierda de enunciado, ¿vale? Porque célula madre no hay más que una, tras muchas subdivisiones desde el cigoto se diferencian. Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Esta vez vamos a hablar sobre divulgación inclusiva y para esto tenemos una invitada internacional. Así es, nos estamos volviendo internacionales. Bueno, pero antes de comenzar con este podcast, quiero agradecer ahora a César, que está detrás de cámaras. Y pues nada, como están viendo, por fin tenemos a Yasmín enfrente de las cámaras. Yasmín, ¿cómo te sientes? Hola, muchas gracias. Sí, por fin, yo encantada de estar aquí, esta vez incursionando de este lado de la mesa aquí en Recovecos de la Ciencia. Y no, pues nos intercambiamos los roles con César. Ahorita él es quien está detrás de cámaras. Muchas gracias, César. Sí, hay que cuidarnos, César, porque se me hace que en una de esas ella va a estar sola aquí enfrente. Y pues nada, alegres de que hayas estado acá enfrente. Y pues nada, a comenzar, que tenemos un invitadazo. Sí, así es, Osvaldo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ya nos ha acompañado desde la primera temporada de Recovecos y hace unos días estuvimos en un en vivo con él. Entonces somos muy afortunados de que nos acompañe el día de hoy también. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Guirado, doctor en astrofísica por la Universidad de Granada y actualmente trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bienvenido, doctor Daniel. Bueno, pues afortunado soy yo porque soy lo único que me traía a hablar de cosas que me gustan con una cerveza en la mano. El resto de gente o me da la cerveza o me deja hablar de lo que me gusta. Aquí puedo hacerlo todo. Pues muchas gracias por... Ya es casi parte de la casa. De la casa. Sí, ya es de la casa. Así es. Bueno, pues vamos comenzando y pues una de las cosas que nos gusta saber primero de nuestros invitados es un poco, de forma muy breve, pero saber un poquito primeramente de dónde es y dónde estudió su carrera. Yo vengo de Granada, que es una ciudad al sur de España, en Andalucía. Vengo académicamente, soy de un pueblo que se llama Roquetas de Mar, que está cerca, y terminé estudiando la carrera de físicas allí. A mí me gustaba la física, pero me gustaban muchas otras cosas, como la matemática, la informática, la química. Yo no tenía nada claro lo que yo quería ser en la vida. Casi por una casualidad causal terminé allí y cuando nada más empecé, noté que aquello era lo que más me gustaba del mundo, porque efectivamente estaba manejando esas matemáticas, esa informática, todo aplicado a la naturaleza y además lleno de filosofía. Y desde entonces hasta hoy he tenido un montón de suerte. Primero por aquella casualidad y segundo porque la astrofísica se cruzó en el camino, pude hacer una tesis y pude dedicarme a una cosa que es divertidísima y que me trae a estar aquí hoy con vosotros, pero que te lleva también a trabajar en algo diferente cada día, a pensar en cosas que tienen que ver con la naturaleza y que nadie quizá haya pensado o conocido antes, y a conocer países, conocer gente, hablar idiomas. Me parece
que es divertidísimo. Y estoy muy agradecido de esa casualidad cósmica o a lo que sea. Desde Granada hasta aquí porque estoy conectado con este Instituto de Radioastronomía y Astrofísica a través del doctor Carlos Carrasco en trabajos que tienen que ver con el polvo de los discos protoplanetarios. Mi tesis fue sobre cometas y aquí estoy hablando de discos protoplanetarios, pero ese viaje es muy fácil porque todo está lleno de polvo y una vez que conoces el polvo en un sitio, pues puedes llevarlo a cualquier otra parte, ¿no? Ok, y entonces un poquito nos podría platicar sobre de qué fue su tesis de carrera, en qué se... Pues en la coma de los cometas hay polvo. Estaba encerrado en el hielo del núcleo del cometa y cuando ese hielo se sublima en forma de gases también se libera un poco de polvo. Ese polvo es muy importante porque es prístino o casi prístino con respecto al que había al inicio del sistema solar, en el momento en el que se formaron los cometas. Conocerlo es conocer cómo se formó el sistema solar y qué procesos han ocurrido desde entonces. Bueno, una forma de conocerlo es ir allí y medirlo, como hizo la misión Rosetta, pero otra forma de conocerlo es observarlo e indirectamente extraer algunas propiedades de él. Yo lo hago a través de la dispersión de la luz y en particular mi tesis fue sobre el análisis de una propiedad de la luz dispersada por el polvo de los cometas, que es la polarización circular. ¿Cuáles son los mecanismos que podían provocar esa polarización circular de la luz? Suena muy abstracto, pero no lo es. Todos sabemos que la luz puede tener color, puede tener brillo, puede tener otra propiedad que es la polarización lineal, ciertamente intuitiva a través de las gafas de sol. Sabemos que las gafas de sol nos quitan el reflejo en la superficie de la carretera caliente o sobre la superficie de una laguna. Bueno, pues hay otra más, que es la polarización circular, que aunque es un poco más difícil de intuir, podemos siempre pensar que es la propiedad con la que funcionan los cines 3D de alta calidad, los IMAX. En un ojo ves la luz polarizada a la derecha y en el otro la luz polarizada circularmente a la izquierda. Del enunciado de qué posibles mecanismos podían provocar la polarización circular de la luz en la dispersión por el polvo de los cometas salió mi tesis. ¿Eso fue en la tesis de licenciatura o maestría? Eso fue la tesis doctoral. Ah, la tesis doctoral. Okay. Entonces vienes desde la licenciatura estudiando lo mismo. Bueno, sí, desde el principio fue astrofísica. Y fue lo mismo, fue scattering. Yo tuve ya un inicio en el Instituto de Astrofísica antes de terminar la licenciatura y he tenido la suerte de estar allí casi siempre. Digo casi porque hay un espacio de estancias postdoctorales de 2-3 años que siempre se suele hacer y luego, bueno, pues tienes posibilidad de volver o de cambiar a otro sitio donde empiezas a buscar una plaza o una posición permanente. Por lo menos en España funciona así, muchos compañeros han vuelto a España, otros compañeros se han quedado fuera después de 2-3 años vagando por distintos sitios. Yo estuve en Holanda, en Utrecht, en el ESROM, un instituto de estudios espaciales maravilloso, y luego estuve en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. A partir de ahí volví a Granada con la idea de estabilizarme y bueno, ha sido un poco largo, pero ha sido posible y desde el año pasado yo tengo mi plaza fija. Ah, ok. Y entonces, ¿qué lo trajo al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica acá en la UNAM en Morelia? Pues resulta que la física más detallada se hace en aquello que está más cerca. Siempre se empieza en la atmósfera de la Tierra y se acaba en cosmología. Hay una física muy detallada de las partículas de polvo que flotan en nuestra atmósfera, como las de las tormentas saharianas. Hay una física menos detallada de cómo son las partículas de polvo que hay en los cometas o en la atmósfera de otros planetas. Hasta hace poco, para simular el polvo que va en las tormentas de polvo de Marte, se usaban partículas esféricas, por ejemplo, que es una aberración bastante grande, una aproximación muy burda. Pues conforme nos vamos alejando, cada vez vamos haciendo aproximaciones más burdas y dejando la física detallada de lado. Porque cada vez una física o cada vez un escenario más elucubrativo, donde sabemos menos cosas. Entonces hacemos hipótesis más amplias. Yo estoy viajando desde la Tierra hasta lo más lejano. La Tierra es los cometas, el último lugar en el que supimos cómo son las partículas de polvo y hemos dado un salto hacia los discos protoplanetarios. Por eso estoy aquí. Aquí en este instituto se estudian discos y muchas cosas más. Y en particular en este grupo, el del doctor Carrasco, pues se estudia la formación de discos protoplanetarios
Y queríamos ver cuáles son las diferencias en la interpretación de las observaciones de esos discos que se pueden hacer mediante radioastronomía, utilizando muchas antenas de grandes radiotelescopios como por ejemplo ALMA o VLA. ¿Cómo se puede interpretar eso con un modelo físico del polvo más detallado y si las diferencias son importantes o no con respecto a los modelos burdos que se venían utilizando? Por ahora estamos todavía en ello. Ok, perfecto. Una cosa que me llama la atención es, claro, ya hizo toda su carrera académica y ahora ya tiene su plaza. Felicidades, ¿saben? Por eso. Estoy celebrando desde octubre. O sea, fue hace reciente. Sí. ¿Cómo usted ingresa o le interesa hacer divulgación? Porque no todas las personas, sobre todo conociéndolo un poco más, que se meta a los detalles, a los mejores métodos de implementación, muchas cosas, no simplemente a una plática. ¿De dónde nació esta curiosidad, esta motivación? De la necesidad de comprar comida. Lo digo en serio. En esa vuelta desde el postdoctoral me encuentro con una situación laboral discontinua. A veces la mitad del año trabajando, la mitad sin trabajar. Además, antes de haber terminado mi tesis había tenido algún contacto, había dado algunas charlas, había hecho algunas actividades, organizado algunas actividades divertidas, diferentes. Y era consciente de que algo que se me da bien. El día en el que necesitas pagar el alquiler y no encuentras salidas, creo que todo el mundo sale de la misma manera. Te preguntas, ¿qué sé hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Y qué necesita la gente? Y de esas cosas, ¿qué pueden pagarme? Y haces la intersección en un diagrama de Venn de esos 4 conjuntos. Mira a ver dónde está la intersección y ahí te quedas. Eso era divulgación científica. Y bueno, para adultos o actividades extraescolares o actividades educativas de ciencia para pequeños, para niños. Empecé a hacer eso y fue muy bien. Hasta el punto de que he tenido doble trabajo. Sigo teniendo doble trabajo. Yo aquí llevo 3 meses en México y yo me despierto todos los días a las 3, 4 de la mañana porque mi teléfono está ardiendo y porque tengo muchos compromisos de comunicación con entidades o con personas, con compañeros con los que trabajo, con familias con las que tenemos actividades pendientes para ir haciendo todo esto. Por supuesto que ahora que tengo la tranquilidad no tengo que pisar tanto el acelerador, pero no quiero dejar que muera porque es una parte importante de mi vida científica también. Y entonces ahora me he dado cuenta de que quiero mantener toda la vida, aunque yo pueda dedicarme casi por entero a la investigación, quiero mantener un importante pulso en la divulgación, porque solo cuando lo explicas lo has entendido de verdad, como siempre se atribuye a Feynman, ¿no? Y no solo es explicarlo en un paper para otras personas que se dedican a la investigación y que lo van a entender por mal que lo cuentes. Es sobre todo explicárselo a mi madre, explicárselo a mi abuela o explicárselo a una persona que todavía no sabe que le interesa. Si lo haces en las generaciones de niños de 4 años a 12 años, mucho mejor, porque no tendrás que explicarle el interés por la ciencia dentro de 20, como ahora sí hay que explicárselo a sus padres. Así que me parece que es una labor no solo complementaria, no es una labor humanitaria que yo hago por el resto de la humanidad ni nada por el estilo, sino que es bueno para mí. Es bueno para mi ciencia, incluso para mi investigación, y es bueno para todos, y para mí incluido, que el entorno se convierta en un entorno científico de personas con intereses científicos. Sí, ok, pues precisamente de eso es lo que queremos hablar hoy, ¿cierto? Dejar un poquito, tal vez para otro episodio, el trabajo en investigación que realiza. Y hoy nos queremos centrar en precisamente esto, lo que es la divulgación inclusiva. Entonces, pues, ¿nos podría platicar acerca de qué se trata esto de la divulgación inclusiva para que quienes nos están viendo puedan entender un poco de lo que vamos a hablar? Pues mira, esto es una idea que surge en educación, donde se está aplicando muy poco por ahora, pero se está aplicando un poco y no ha llegado todavía a divulgación ni de lejos. Igual que decía que es bueno para la investigación que la ciencia sea de todos, pues es bueno para divulgación que la divulgación sea para todos. Dice, no, estás desperdiciando quizás algunos recursos en divulgar para personas a quienes no les interesa tanto, ¿de acuerdo? Pero el hecho de
conseguir enganchar a algunas de esas personas hace que el entorno sea mejor, incluso para aquellos a quien ya les interesaba, y hace que el ejercicio de divulgación crezca. O dicho de una manera muy esquemática, podemos pensar si hay una tarta encima de la mesa y somos 3, que yo debería quizá intentar cortar el trozo más grande para mí. Y así comería más. Pero lo cierto es que si permito que todos cortamos un trozo igual y no pretendo comerme yo toda la tarta, el pastel crece. Y mi trozo igual es más grande que el que hubiera cortado llevándome la tarta completa. Algo así sucede con educación, con divulgación y con comunicación de la ciencia. El pastel científico crece cuando todos estamos en ese tren, cuando todos estamos motivados con eso. Crece el ejercicio de divulgación también para las personas que ya estaban interesadas. Otro ejemplo ya mucho más concreto viniendo de la educación. Imagina un aula en la que hay 10 alumnos. De esos 10 alumnos hay 8 alumnos brillantes y 2 alumnos que por las causas que sean necesitan una cierta adaptación y no son capaces de seguir el ritmo de la clase. Alguien podría pensar que estos alumnos están retrasando el ritmo de los otros 8 alumnos brillantes. Y eso es cierto si la programación por parte de los docentes no es inclusiva. Aquellos alumnos están no aprendiendo y los restantes 8 alumnos brillantes están siendo lastrados, correcto. Sin embargo, ahora vayamos a docentes que son capaces de hacer una programación inclusiva. Se crea una nueva actividad diferente de las que se estaban practicando en clase y ahora esos 2 alumnos están contribuyendo de manera esencial a esa actividad. No podría hacerse esa actividad sin ellos. Y estos 8 alumnos están teniendo acceso sin igual a una actividad a la que no podrían tener acceso si no estuvieran esos otros 2 alumnos. De manera que han ganado todos, también los 8 que eran brillantes. Y era un ejemplo del cine que me dijo mi hermana una vez, que me encanta. Mi hermana es psicopedagoga y ella ha estado trabajando con personas con todo tipo de adaptaciones. Por ejemplo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down. En España hubo una película muy famosa, una comedia, pero con bastante drama, que se llamó Campeones. Es la historia de un equipo deportivo de unos chavales que son síndrome de Down. Un entrenador que está amargadísimo con ellos, pero que consigue al final programar y enseñarlos correctamente. Bueno, la película es una pasada. Y los actores realmente tienen síndrome de Down. Ganaron un premio Goya, que son los premios más importantes del cine español. Y tenemos grandes actores en España, pues por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo sin desacreditar a nadie. Javier Bardem, que es reconocido por mucha gente como un gran actor español. Javier Bardem nunca podría haber hecho la película Campeones. Él no tiene síndrome de Down. Nunca lo habría hecho tan bien como ellos. Ellos nunca podrían haber hecho la película Mar Adentro que protagonizó Javier Bardem. Y gracias a que se ha programado correctamente, es decir, se ha hecho una película para ellos y se ha hecho películas para Javier Bardem, se ha hecho cine para todos, tenemos Mar Adentro y tenemos Campeones. Y eso es bueno para todos, incluido Javier Bardem, que seguramente vio aquella película y disfrutó mucho de ella. Sí, eso sería como un ejemplo, ¿no? Con lo que hablamos de digamos, en la arquitectura, ¿cierto? Es como algo similar, sería como una analogía el hecho de las rampas para discapacitados, digamos, y que de todas formas le sirven a cualquier persona, es para todos en realidad. Claro, imagina que en arquitectura a alguien se le ocurre poner una rampa y todos pensamos, date, por si alguien viene en silla de ruedas. Claro, pero al día siguiente, yo que puedo subir escaleras, vengo con el carrito de la compra. Y a mí me viene genial que haya una rampa. Hemos ganado todo. Las personas que solo pueden subir por la rampa y yo que también puedo subir por la escalera. Ese concepto nace en arquitectura y se llama diseño universal. Diseño universal no para quienes lo necesitan, es para todos. Ahora el edificio se ha convertido en un edificio mejor para todos, incluso para aquellos que no necesitaban las adaptaciones. Y eso, llevado a la educación, se ha venido a llamar diseño universal para el aprendizaje. Aún no tiene nombre para la divulgación y la comunicación científica. Si queréis, se lo damos aquí hoy. Yo me acuerdo allá, yo soy de Zacatecas. En Zacatecas son cerros, ¿no? Entonces hay subidas y bajadas muy inclinadas. Y claro, pues lo que hicieron es poner las escaleras
Y pues ya en los últimos años que yo estuve ahí, pues ya rampas, ¿no? Pero o sea, así toda una calle, ¿no? Para las personas de mayor edad. Bueno, ya de tercera edad más bien. Y yo me acuerdo, o sea, me venía muy bien esas rampas, porque cuando yo bajaba con mi maleta, no bajaba por las escaleras, venía con las rueditas así por las rampas. O sea, es cierto, ¿no? O sea, son diseñadas tal vez más para esas personas, pero las usamos todos. Sí, y la vida es mejor para todos, es universal. Eso requiere un trabajo especial de programación, de preparación. Por eso decía que la culpa de que un grupo con 8 personas con necesidad de adaptación, 2 personas con necesidad de adaptación y 8 personas brillantes sin ninguna necesidad de adaptación, la culpa de que ese grupo no funcione no es de las personas con necesidad de adaptación, es de los docentes o de las personas encargadas de la programación. Lo que hay es que formar para que las personas programen, quienes estén encargados de ello, programen. Y programar en educación significa pues programar una clase de un día y programar todo el plan para un trimestre y programar todo el plan para un año y para un programa educativo de toda una vida. Pero programar en comunicación y educación científica significa no voy solo a explicar cómo funciona, pues qué te digo yo, ahora que acaba de ocurrir, por el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, sino que voy a crear acciones divulgativas para que pueda entenderlo cualquier persona con cualquier necesidad de adaptación y que además quien no tenga esa necesidad de adaptación pueda disfrutarlo aún más que cuando lo explico de una forma no adaptada. Eso es muchísimo más trabajo, pero hace del mundo un lugar mejor, claro. Sí. Inclusive cuando estábamos preparando el tema, se ve que es bastante trabajo y ese tema lo queremos tocar un poquito más adelante. Estamos hablando, la gente que nos está escuchando, estamos hablando sobre la divulgación inclusiva, pero te había escuchado que mencionaste que como que no te gusta mucho la palabra inclusiva, ¿no? Sino más bien diversificación. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Incluir significa que hemos predefinido un grupo que somos los que valemos y a los demás los dejamos participar de nuestro grupo, los incluimos. No es así. ¿Quién está incluyendo a quién? ¿El grupo de los actores como Javier Bardem está incluyendo a los actores de Campeones? ¿O los actores de Campeones están incluyendo a Javier Bardem y sus amigos? Porque los dos tienen un Goya. No sé quién es quién. No sé quién es el bueno. Creo que aquí tenemos un caso de diversidad. Y aceptar la diversidad como primer paso, condición necesaria, y crear uniones colaborativas entre los distintos grupos diversos como segundo paso, ya activo, nos hace multiplicarnos como grupo, como población total. Lo primero, lo de incluir, es una actitud muy cómoda en un mundo de mayorías y minorías. Es muy fácil que la mayoría, desde su comodidad, siempre gane si de lo que trata es de protegerse a sí misma. Y requiere una acción, requiere una conciencia, requiere una explicación, requiere salir de la inercia que ese grupo mayoritario, pero por mayoritario no estamos diciendo más importante, porque por ejemplo el grupo mayoritario es el grupo de las personas que no tienen un premio Nobel. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger las personas que tengan un premio Nobel, los vamos a meter en un gueto, no habléis, ¿sabes? No queremos saber nada de vosotros. No funciona así, vamos a beneficiarnos todos de todo. Requiere acción por parte de todas las personas que están en el grupo mayoritario, sea ese el que sea. El mayoritario no es el más importante. Así que se empieza a crear un poco de esa conciencia y empieza a haber un poco de acción en ese sentido en el campo de la educación, porque se ha visto lo muy beneficioso que es, los resultados fantásticos que dan los grupos, los muy buenos resultados académicos y de rendimiento que da para todas las personas, también para los que antes no necesitaban adaptación y ahora pueden disfrutar de ella. Y en divulgación, pues bueno, podemos empezar un poco. ¿Se ha hecho algo? Se ha hecho algo. Hay en casi todos los eventos importantes de divulgación científica, al menos en España, veo una persona de traducción a lengua de signos. Muy importante. Puede haber alguien que lo necesite en la audiencia. Pero si vas a una escuela cualquiera, verás que hay 1 o 0 personas sordas. Y sin embargo, casi que en cada grupo hay una persona en el espectro autista. Vamos a atender eso también. Y hay muchísimos más tipos de diversidades. ¿Atenderlas a todas? Dificilísimo. ¿No atender a ninguna? Carísimo. Sí, pues ahí yo creo que
lo complicado es, bueno, sería como pensar en que en el público puede haber cualquier persona con cierto tipo de discapacidad, ¿cierto? Sin pensar en cuál sea como tal. Qué difícil. Y las técnicas para poder hacer una, digamos en este caso, en divulgación, una charla divulgativa que esté enfocado a esto, a una divulgación inclusiva, pues se requieren herramientas, se requiere aprender. ¿Cómo hacemos esto? Bastante complicado. Primero, por supuesto, si podemos saber a priori algo acerca del público, podemos preparar. Si no podemos saber nada, que será el caso más general, voy a hablar con una receta muy concreta. Punto número 1. Texto simple. Cada vez que queramos contar algo, por supuesto, vamos a un tema concreto que está en una transparencia o que está en un vídeo o que está en una idea simplemente que queremos contar, tenemos que narrarla, escribirla, imaginarla y ahora tenemos que simplificar el texto. La simplificación del texto es importante por 2 motivos. Bueno, por 3. Puede haber personas con necesidad de adaptación intelectual entre la audiencia que no puedan entender una frase compleja, pero sí puedan entender varias frases simples. Segundo, el texto simple también va a ayudar a que personas que no necesitan adaptación permanezcan enganchadas a nuestro discurso. Muchas de ellas tienen sueño o les acaba de vibrar el móvil. Frases simples se pueden seguir. Y tercero, el texto simple es directamente traducible a pictogramas. Los pictogramas son un lenguaje gráfico que se utiliza para hacer entender mediante señales algunos mensajes muy sencillos, frases simples, a personas que tienen graves problemas de comunicación dentro del espectro autista. Si cambio a texto simple, lo que quiero decir, subtitulo o sobretitulo mi transparencia o mi vídeo con ese texto simple, una frase muy sencilla y reconocible en un color destacado. Y además, añado la traducción a esas pequeñas cartas gráficas que son los pictogramas en el subtítulo o en el sobretítulo complementario al texto anterior. Acabo de enganchar a casi el 100% de las personas de la Tierra. No me falta casi nadie. Ahí están casi todas las personas con necesidad de adaptación intelectual, y casi todas las personas dentro del espectro autista, que son muchísimas. Y por supuesto que una persona sorda también puede leer eso. Y las personas ciegas pueden escucharme. Y si he aprendido bien la charla que quiero contar y soy capaz de romper mis frases largas en pequeñas frases cortas, acabo de ganarme casi al total de la Tierra. Sí, y justo te iba a preguntar, ¿me podrías especificar un poquito más a qué te refieres con simplificar el texto? Pues mira, el ejercicio consiste en lo siguiente. Tengo por aquí algún ejemplo. Sí. Esto. Imagina este enunciado. El movimiento rectilíneo uniforme se realiza siguiendo la trayectoria de mínima distancia entre 2 puntos y de manera que en tiempos iguales se recorren distancias iguales, cualesquiera que sean los subintervalos de tiempo elegidos. Esto es una mierda de enunciado, ¿vale? Porque es una frase compleja, quiero decir, hay varios verbos involucrados, están hilados, sirve para, de manera muy rimbombante, dar a entender que eres un gran orador, pero desde luego no para comunicarte, que es para lo que sirve el lenguaje. Entonces lo primero que hay que hacer es intentar romperla en frases simples, cuanto menos verbos mejor. No repetir nada, decir lo importante primero y no utilizar ninguna palabra que se nos escape del diccionario básico mínimo al que puede tener un niño. Ese enunciado lo podríamos cambiar por el desplazamiento rectilíneo uniforme, el que se hace en línea recta y con velocidad constante. Mucho más simple. Y uniforme, línea recta, velocidad constante. Se acabó. Hay un verbo que es el verbo ser. Bueno, es el que se hace, la frase sí es compleja, pero a veces no hay más remedio. Yo lo que recomiendo es, punto número 1, cortar la frase en cuantas frases simples podamos, donde una frase simple es la que tiene un solo verbo. Después, siempre no utilizar ninguna redundancia, no repetir nada, y luego además utilizar palabras que entendería una persona de 8 años, de 10 años, no utiliza ninguna palabra muy extraña. Hay un siguiente paso, un cuarto paso,
Y es el siguiente: cuando tú vas a traducir un texto a pictogramas, que son estas pequeñas cartas gráficas, que es una especie de lenguaje universal gráfico que entienden las personas autistas, que ellos entienden más lo gráfico que lo que escuchan, ¿no? Entonces es muy importante utilizarlas. Bueno, pues existen en internet pictotraductores. Yo invito a cualquiera que esté escuchando por primera vez hablar de los pictogramas, simplemente entrar en un buscador y buscar pictotraductor. Creo que pictotraductor.com es uno de ellos. Escribes cualquier frase y te van apareciendo las cartas, ¿no? El pictotraductor solo funciona con texto simple. No tiene la palabra conspicuo. Muchas veces no tiene ni la palabra realizar. Y la tienes que cambiar por hacer. A veces no tiene la palabra grumo. Y lo tienes que cambiar por pegote. Te ayuda mucho traducir lo que tú ya piensas que es un texto simple a pictogramas, porque el pictotraductor te va a chivar que esa palabra no es tan simple como tú pensabas, puesto que no existe una carta gráfica para traducirla. Así que los 4 pasos para hacer el texto simple incluyen hacer la pictotraducción, porque es un paso en el que luego vuelves atrás y simplificas más el texto. Parte la frase compleja en frases simples. No repitas nada. Quita las palabras que no entendería un niño de 10 años. Y por último, mételo en el pictotraductor. Y si el pictotraductor no se traga algo, cámbialo por otra palabra hasta que sí se la trague. Y entonces vuelve atrás y rehaz tu texto. Normalmente cuando de por ahí tomas un curso de hacer divulgación o preparar una plática, te dicen, lo primerito es, no hay públicos generales, es algo específico. Fíjate, pregunta si qué va a hacer. O sea, esto que nos estás comentando no se contrapone contra eso. Del todo, pero la verdad es que casi nunca sabes quién es tu público. Entonces creo que desde el punto de vista práctico tienes que estar preparado para todo. Muchas veces voy a dar una charla a un pueblo perdido en Zaragoza. No, muchas veces no, pocas veces. Pero si eso sucede, yo voy preparado con la misma charla que llevo a un colegio en el que sé que hay un 20% de adaptaciones para personas que las necesitan. Y esa charla me sirve para los dos, no solo por igual, sino que a las personas de ese pueblo de Zaragoza, que la mayoría no necesitaban ninguna adaptación, eran viejitos del pueblo, por ejemplo, les ha venido muy bien que el texto estuviera simplificado. Y a algunos incluso les ha venido muy bien que estuvieran las cartas gráficas, porque tienen un poco de miopía y no veían bien la pantalla y le ha ayudado a seguir el mensaje. Entonces hay una base que te va a ayudar seguro y es esta: convierte tu mensaje en texto simple y convierte tu texto simple en pictogramas. Hay subtítulo simple y hay pictogramas. A partir de ahí, todo lo que puedas saber sobre tu público pues te va a ayudar a adaptarlo todavía más. Por ejemplo, si hay personas ciegas, si hay personas sordas, si hay personas hiperactivas, vas a tener que hacer mucha actividad. Estas personas no van a estar sentadas escuchándote. Vas a tener que hacer un taller, no una charla. Pero si no sabes nada a priori, y la realidad es que ese es el caso más común dentro del trabajo de la divulgación, tienes que ir preparado con todas las armas que puedas. Por cierto, llevar una bolsa con cosas para tocar y para hacer no está de más. En muchos casos te vas a encontrar con un grupo importante de niños de 8 años, de 5 años muy inquietos, o de personas que son muy activas y participan mucho en las charlas, y de repente desplegar algo que se pueda tocar, que se pueda oler, que se pueda hacer, aunque sea una charla, pero se puede intercalar determinada acción física. Yo muchas veces llevo para hacer una pequeña reacción ácido-base y un cambio de color con un indicador que se hace con una col lombarda. Todo el mundo la hace, sale espumita, ya hemos dado un poco de variedad, como cuando te montas en un avión en un viaje muy largo y te dan de comer muchas veces para que no te aburras, ¿no? Eso siempre ayuda mucho. Entonces, quizá la receta de simplificar el texto de tu charla y de llevarles los subtítulos y los pictogramas, yo añadiría, lleva algo que se pueda tocar. Fijaos, diseño universal para el aprendizaje incluye algo que es... Estamos hablando de necesidad de adaptación, pero no solo es eso. ¿No ha pasado que cuando estábamos en el colegio había un compañero, una compañera que dibujaba muy bien? Siempre hacía cómics de risa para los compañeros de clase. Eso es genial como forma de aprendizaje si se utiliza.
Hay otra persona a la que se le da muy bien el deporte, hay alguien que canta bien, hay alguien muy tímido, hay alguien que habla muy bien, hay alguien que tiene gran capacidad política de superación, de supremacía, ¿no? Encima de toda la clase es capaz de hacerse oír y además de hacerse querer. Yo creo que aprovechar todo eso es importante. La persona que comunica tiene que comunicar por todas las vías. Y esto lo sumamos a la receta. Hablar, vídeo, música, taller, tocar, oler si es posible. Yo a muchas charlas me llevo un bote de colonia del Cometa 67P. Está hecho con los mismos componentes que el instrumento Rosina detectó volátiles en la coma del cometa. Podemos oler un cometa. Genial. Con todos los sentidos y por todas las vías. Genial, que la vez pasada no pudimos olerlo. Creo que sí lo traía, pero... Me por olvidé alguna algo otra así. razón. Bueno, lo he perdido varias veces y lo he tenido que comprar varias veces. Esto es una empresa de cabrones americanos, estadounidenses, que tuvieron una idea genial, ¿no? Vieron este artículo del año 2015 donde se enumeraba en una tabla la cantidad de proporción de los volátiles reconocidos por un instrumento que iba a bordo de la misión Rosetta en la coma del cometa 67P. Y se dieron cuenta de que no eran cosas tan raras. Había amoníaco. Había cosas que se podían comprar casi en una tienda, ¿no? Y dijeron, vamos a comprarlo en grandes cantidades, lo mezclamos en un gran recipiente en las proporciones que dice esta tabla y luego lo vendemos en botecitos muy pequeños a $5. Además, como es en Estados Unidos, a mí me cuesta 15 los gastos de envío y como no paro de perderlo porque cada vez que lo utilizo me pongo borracho, pues claro, al final tengo que comprar otro. Pero es muy práctico, es muy útil pasar esto y que la gente huela. No te aburres, siempre pasa algo. Y además, hay alguien que no se va a acordar de haber olido eso, pero se va a acordar de la canción. Hay alguien que se va a acordar de un vídeo que vio, pero no se va a acordar de la canción. Y hay alguien que se va a acordar de la canción y no se acuerda para nada ni de lo que olió ni del vídeo. Cada persona tiene una vía importante de entrada de la información, la más desarrollada, y también una vía de expresarse. Y ahora, si queréis, seguimos haciendo crecer la receta porque para nada ha terminado. Como recopilación hasta aquí, en tu plática, haz una simplificación del texto y unos pictogramas. Y utiliza además todas las vías posibles de expresión de la información. No solo hablar. Habla, canta, intenta que haya que tocar cosas, que haya que oler cosas, que haya que ver un vídeo, que haya que cerrar los ojos y oler algo. Intenta entrar por todas las vías porque cada uno le va a entrar por una diferente. Sí, esto que está mencionando hace parte de lo que en su charla, que es la que estábamos viendo, es de el aprendizaje, redes cerebrales y aprendizaje. Sí. Entonces hay que tener en cuenta las redes de conocimiento, ¿cierto? Cómo se da el aprendizaje, que es de forma distinta para cada persona. Las redes estratégicas, que viene esta parte de los talleres y eso. Y las redes afectivas, ¿cierto? Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito cómo es este funcionamiento? Podemos dividir las cosas que se pueden hacer con el cerebro como queramos, porque con el cerebro se pueden hacer muchas cosas. Pero hay una división en particular, que es esta que estás diciendo muy bien, ¿no? Digamos las pasivas, las activas y las afectivas, o de reconocimiento, estratégicas y afectivas, que sabemos que están localizadas, su acción cuando actúan está activada determinada parte u otra del cerebro. Así que parece que están agrupadas en la acción de determinados grupos de neuronas. Parece que no viene de nuestra parte la clasificación, sino que hay una cierta clasificación ya por la naturaleza de estas acciones. En cuanto a las redes de reconocimiento, es cómo la gente te escucha. Este es el capítulo 1 de aprender. Te escuchan, te ven, te huelen, tocan cosas. Eso es una manera de aprender, cada uno tiene la suya. Y eso es solo la primera red. El aprendizaje completo lleva a las 3 redes. Por eso digo que estamos tan solo iniciando la receta. Lo que hemos hecho ha sido intentar adaptar a este diseño universal para el aprendizaje la comunicación y la divulgación científica en solo la primera etapa, que es de las redes de reconocimiento. Estas personas nos están viendo, están tocando algo, están oliendo algo, están escuchando, viendo un vídeo, escuchando música. Ahora viene una segunda etapa. Esto nunca se hace en divulgación, pero sí se hace en clase. Yo soy tu profesor de matemáticas, te explico algo por la vía que yo puedo explicártelo y cuando he terminado te pongo un ejercicio.
Ahora tú vas a aprender a otro nivel. No es lo mismo escuchar cómo se hace que hacerlo tú misma. Esas son las redes estratégicas. Y no solo con un ejercicio de matemática. A veces, por ejemplo, vamos a explicar un episodio de la historia. Y esta persona que era muy buena dibujando cómics, ahora va a hacer un cómic, no riéndose de alguien de la clase, sino acerca de este episodio de la historia. Y eso va a ser activo. Los demás podemos leer el cómic luego, pero esta persona ha creado algo a partir de algo que le hemos comunicado. Esa es la segunda parte de la divulgación científica y nunca se hace. Por supuesto que si tienes un auditorio de personas que han venido a aprender acerca de un tema, no vas a ponerlo a hacer ejercicios ni problemas. Esa gente no ha venido a disfrutar, no ha venido a trabajar. ¿Vale? Pero hay muchas herramientas para así pasar a este plano 2, o las redes estratégicas, sin que la gente se dé cuenta de que está trabajando, de que está siendo activa. ¿Cómo? Primero, jamás, nunca se le pregunta directamente al público nada. Bueno, ¿y a alguien se le ocurre por qué puede ser esto? ¡Pam! Está muerto. O sea, yo vengo de casa... Me he tomado el esfuerzo de venir a tu plática y te pones a preguntarme cosas. Mira, voy a ponerme a mirar el móvil y paso de ti. Eso es lo que yo siempre hago cuando ya me di cuenta, sí. ¿No? Sí, ya lo ves que es así y empiezas a mirar hacia otro lado. Es cierto, uno mira que las personas se intimidan y entonces estás cortando ahí la comunicación. Y mucho peor es coger a alguien en concreto. ¿Tú qué piensas? Esta persona directamente se quiere morir en ese momento y dice, mira, yo no he venido aquí a hacerte la charla. Si tú quieres dar una charla, la das tú, pero a mí no me molestes, ¿no? Y tiene todo el sentido, porque no han ido allí a trabajar como si vas el día que vas a clase, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué hacemos? Hay maneras indirectas de hacerlo muy divertidas. Primero, no se obliga a nadie. Siempre es voluntario. Segundo, no se pregunta directamente, se proponen juegos. Por ejemplo, se hace una encuesta por Twitter y se dice, y ahora está prohibido no utilizar el teléfono móvil. Toda persona que quiera usar su teléfono móvil tiene la oportunidad de sacarlo ahora mismo y si queréis podéis entrar en nuestro perfil de Twitter y ver la encuesta que os planteamos. Y aquí vamos a ver a tiempo real el resultado de la encuesta en este gráfico. Vas a conseguir que te sigan en Twitter. Si hay 200 personas en la sala, van a seguirte 100. Vas a conseguir que de manera totalmente anónima la gente se sienta partícipe de la charla sin sentirse presionada, porque no le has preguntado directamente, porque no han hablado en público delante de los demás. No han tenido que vencer su timidez. Solo precisamente encerrarse en el mundo de sacar su teléfono y pulsar un botón. Y ahora se sienten partícipes de una estadística que está cambiando a tiempo real en esa pantalla. Y acaban de formar parte de un estudio. Es genial. Ahora están motivados, han hecho algo creativo, han pensado cuál es la respuesta correcta después de lo que tú has hablado. Hay otras aplicaciones, como por ejemplo Mentimeter. Mentimeter es una aplicación que sirve para crear estadísticas a tiempo real con respuestas a través de un QR de una dirección que puedes colgar donde sea o poner en la pantalla para que la gente escanee y lo mismo, te hace unos gráficos maravillosos de toda clase. Entonces, con eso puedes jugar mucho para activar las redes estratégicas. Esto nunca lo ha hecho nadie en divulgación. Solo lo han hecho mal. ¿Vosotros qué creéis? No, por favor. Nunca. ¿Vale? Una vez que tú lo has hecho bien... Me considero culpable. Una vez que tú lo has hecho ya bien en cuanto a las redes de reconocimiento, es decir, una vez que has explicado bien, has simplificado el texto, has utilizado pictogramas, has utilizado música, has utilizado olores, has dado cosas para tocar... Una vez que ya la información ha entrado por todas las vías, todas las personas con todas las necesidades de adaptación o no... En cuanto a lo estratégico, en cuanto a lo que ellos tienen que crear, de esta manera tan voluntaria y utilizando estas herramientas, o una encuesta de Twitter o la aplicación Mentimeter, por ejemplo, y el móvil es una herramienta maravillosa para eso. Además, muy rompedora la idea, ¿no? En lugar de decir, por favor, apagar los móviles que estamos hablando, decir, por favor, encender los móviles que los necesitamos que uséis el móvil, prohibido no usar el móvil. Claro. Oye, una de las cosas que se me vino a la mente que se me estaba escapando es cuando ahorita que mencionaste sobre simplificar el texto, usar pictogramas, porque es una mejor forma de transmitir el mensaje. Me había acordado que habías mencionado de la contribución de la esposa de Carl Sagan. ¿Nos podías platicar de cómo fue esto? Creo que no fue su esposa, creo que fue una persona que le ayudaba en casa cuando ella era mayor, ¿no? Que le dijo algo así como, ¿en qué trabajas? Si me han dicho que era una persona muy inteligente, que tiene un trabajo acerca de algo de investigación que es muy complicado. Y él dijo, es muy difícil, no te lo podría explicar. Y ella dijo, bueno, si no me lo puedes explicar, será que no lo sabes tan bien.
Creo que ser capaz de llevarse el trabajo de adaptación a cualquier persona de aquello que quieres explicar significa que lo has entendido muy bien. Y lleva muchísimo más trabajo que entenderlo solo para ti. Entenderlo para los demás es entenderlo para ti mucho más, ¿no? Realmente sí. Una de las partes que has mencionado, ¿no? Que sobre todo son las canciones, poner videos. ¿Quieres aprovechar para como un tentempié en lo que seguimos con la práctica? Si podías tocar alguna canción. Sé que tienes un gran repertorio. Creo que tienes una banda, ¿no? ¿Cómo se llama la banda que tienes? Bueno, estoy tocando en varias, pero ahora mismo es la banda con la que hago las canciones de divulgación científica, se llama El Científico Trovador. Okay. Entonces, esta banda... bueno, lo que hace es hacer canciones muy cortitas de humor, normalmente. Y ahora podemos explicar lo del humor, cuando llegamos a la tercera parte del cómo se hace de la receta. De coger cualquier tema científico y convertirlo en un chiste y en una canción de 2 minutos. Eso es un ejercicio bastante elevado y bastante importante. Y no tan complicado. Se necesita talento para hacer canciones buenas, pero solo se necesita artesanía para hacer canciones con un objetivo concreto, como este. Es oficio, se puede hacer. Okay. Pues mira, tengo una canción que viene a complementar muy bien esto que hablábamos, de cuando estamos en las redes de identificación, de comunicación, en la primera parte de esta estrategia, ¿no? En la que vamos a comunicar a las personas lo que nosotros sabemos por todas las vías posibles. Una es la música. Fíjate si requiere trabajo, hay que hacer una canción sobre el tema. Mientras que de otra manera basta con contarlo. Hacer una canción de 2 minutos puede costar 2 días. Y esto sin grabarla. Y luego la puedes tocar en directo, pero si encima la tienes que grabar puede costar 2 días más, teniendo los medios adecuados. Bueno, pues... no sé qué título podría tener esta canción, pero bueno, es sobre el diseño universal para el aprendizaje. Desde el punto de vista de alguien que escucha, ¿cómo quiero que me cuenten las cosas? Si soy una persona que piensa de otra manera, que entiende de otra manera, que tiene otras vías de entrada de la información y que necesito que me lo cantes en lugar de que me lo cuentes, ¿cómo puedo hacértelo yo a ti entender? ¿No? Un poco por ahí. Yo llevo un gigante sombrero, yo leo el final de los libros primero, yo camino en diagonal. Yo hablo un idioma inventado, yo sigo un horario especial que he adaptado para no tener que madrugar. Y si me vas a explicar algo que de comprender, ojalá que lo hagas usando canciones. Prefiero cantar a las otras opciones. Podría ser que me dieran a elegir si bailar en un campo de peces o bailar sin compás la canción cuando empiece. Yo creo que decirlo cantando es contarlo 2 veces. Bravo, bravo. Va por ahí. Si un día aprendo los acordes, pero bueno, está claro el mensaje, ¿no? Soy una persona... Tengo un amigo con el que compartí un curso o 2 cursos estando en el instituto y él era muy bueno dibujando esto que hablábamos, ¿no? Yo lo pillé, ¿no? Porque él suspendió un curso. Y una persona inteligentísima y súper capaz, que tiene un trabajo fantástico, pero estos grupos enormes que había y que sigue habiendo los institutos en España con 30 personas o más por grupo, con cada docente, hacen imposible la dedicación específica a las necesidades que cada alumno pueda tener en cuanto a sus redes de reconocimiento. Este chaval suspendió historia. Al año siguiente, todos sus apuntes de historia estaban hechos cómics y todos tuvimos ese cómic fotocopiado. Y él sacó sobresaliente, por supuesto. Simplemente la persona docente que estaba al cargo de ese curso no fue capaz de darse cuenta, o no tuvo quizá el tiempo de ser específica, para atender la necesidad concreta de reconocimiento que esta persona tenía. Claro, y exactamente. Y solamente necesita
darle la motivación, darle los apoyos, darles herramientas para que hacen. Porque de hecho estábamos viendo a una astrónoma, ¿verdad? Se llama Wanda Díaz. ¿De dónde era? ¿De Puerto Rico? Sí, una astrónoma puertorriqueña, pero o sea, la particularidad es que ella a mitad de carrera por un accidente o no, diabetes, me parece que sí, quedó ciega. Entonces, la cuestión ahí es como que precisamente ella quería seguir estudiando astronomía y ver la dificultad pues en la que ella se encontraba era como decía, bueno, el astrónomo lo que hace pues es precisamente estudiar la luz, ¿cierto? Y ya ver que no lo va a poder hacer de la misma forma, entonces, pero se tienen estas otras alternativas. Y una de esas era lo que mencionabas sobre la sonificación. Mira, es magnífico lo que habéis traído al caso porque me sirve para dos cosas. Primero, para hablar de la sonificación, que es una de las formas de reconocimiento que no hemos tocado. Hemos dicho oler, tocar, escuchar una canción, ver un vídeo. Subtítulos. Pero se puede, la astronomía, efectivamente, que es una ciencia visual, se trata de ver cosas, se puede hacer si no tienes el sentido de la vista, pues se puede hacer del todo. En el Instituto de Astrofísica tenemos la suerte de contar con un compañero que se llama Enrique Pérez Montero. Él sufrió una ceguera, no es ciego de nacimiento, por una enfermedad degenerativa de su retina. Y él ha ido adaptándose poco a poco a la astronomía para una persona invidente. Él es casi completamente invidente ahora mismo. Puede reconocer luces, sombras, y pronto no podrá ni siquiera reconocer eso, pero ya es incapaz de ver la pantalla del ordenador, de utilizar texto, de ver una imagen astronómica. Y hace astronomía. Poco a poco ha ido también adaptándose a esas herramientas. Y por otra parte, como decía Yasmín, pues esto, como le pasó a esta astrónoma, pues significa una motivación. Resulta que la motivación es importantísima, es el motor, es la segunda derivada, o casi que la primera derivada, a la hora de aprender algo. Resulta que estar interesado es la primera derivada, pero estar motivado es la segunda y eso te puede llevar al interés. Las redes afectivas son el tercer escalón que no hemos tocado. Tú cuentas algo y esa persona luego puede reproducirlo, ejercitarlo de cierta manera, ¿no? Pero hay una tercera parte del cerebro que se va a motivar al escucharte o al ver lo que preparas y que se va a motivar y se va a retroalimentar en el momento de crear algo. Entonces, es muy importante trabajar dónde están las motivaciones. A este compañero que te digo que le gustaba hacer cómics, pues no encontró ninguna motivación en el curso anterior. Y en el curso en el que le dejaron hacerlo, pues sacó sobresaliente. Y es la misma persona, ni más ni menos inteligente. Y son los mismos contenidos. Era la historia de España. O sea, son los reyes católicos y ese tipo de cosas. No cambió nada salvo la red afectiva. Le cambiaron la red de reconocimiento, le cambiaron la red estratégica, le dejaron actuar a su manera. Y entonces cambió su afectividad, cambió su motivación y cambió radicalmente el resultado. Con respecto a lo primero, a la sonificación, pues esto es muy importante. No es normal, y en el sentido de habitual, que haya personas con ceguera entre el público. Porque la estadística es de muy pocas personas ciegas con respecto a personas no ciegas en el mundo en comparación, por ejemplo, con otras adaptaciones necesarias como la del autismo. Pero puede haberlas, puedes saberlo de antemano y además puede que tenga una acción específica para personas con alguna necesidad de adaptación visual. Este hombre, Enrique, es un artistazo en este sentido. Primero, ha creado modelos táctiles de distintos objetos astronómicos para que personas ciegas de nacimiento puedan entender conceptos tan abstractos como la bóveda celeste, una constelación o una nebulosa. Son impresiones 3D en materiales plásticos y ligeros de cosas que se pueden palpar, normalmente en semiesferas. Y modelos 3D de otros objetos mucho más concretos, como por ejemplo el cometa 67P o el asteroide Venus. Esos modelos existen, están muy bien mapeados por cámaras por las misiones espaciales que han visitado y se tienen hechos y solamente hay que imprimirlo en una impresora 3D. Sencillísimo. Claro, esto de
de usar el sonido, reproducir alguna imagen a través del sonido, convertirlo. Pensé que era como una actividad divertida porque hace poco veo una colisión de agujeros negros, ¿no? ¿Cómo se escucharía esta colisión? Y yo pensé que esto era nuevo y que a alguien se le ocurrió. Dije, mira, pero... No. Mira, os voy a poner un par de ejemplos. Aquí tenemos un tránsito. Imagina, yo supongo que cuando una persona sí ha tenido la experiencia de ver antes en su vida, aunque luego haya quedado ciega, puede entender el concepto de tránsito. Brevemente, el tránsito es uno de los métodos que se utilizan para descubrir exoplanetas. Los exoplanetas son muy pequeñitos, no brillan más que reflejan la luz de la estrella en torno a la que giran, entonces son muy difíciles de detectar desde tan lejos como estamos. Una forma indirecta de hacerlo es ver cómo el planetita pasa por delante de su estrella. Y si nosotros justo estamos en el camino, o sea, estamos al otro lado de ese planeta, muy lejos, pero al otro lado, vamos a ver cuando miramos esa estrella que su brillo momentáneamente baja. En el momento en el que el planeta cruza por delante, cuando termina de cruzar por delante de su estrella, el brillo vuelve a su nivel normal. Y de nuevo, con cierta periodicidad, puede volver a bajar y subir. Cuando se reconoce un ciclo así en la curva de intensidad de luz de una estrella, pues podemos decir que se ha encontrado un planeta y además que se sabe cuánto dura el año de ese planeta. Eso yo me lo imagino muy bien, porque he visto cómo algo se pone delante de una luz y la tapa. Pero si nunca he visto, es complicado, ¿no? En esta muestra de sonificación que utiliza Enrique Pérez Montero, se encuentra una de ellas, es esta de un tránsito maravillosa que os pongo aquí. Sonificación del tránsito HATP7B. Primero hemos tenido un tono más bajo, más alto, luego ha bajado el tono. Todos esos sonidos individuales que escuchamos eran puntos de medida de intensidad de luz. Hay muchos puntos en muchas noches, porque esta es una gráfica que se construye a lo largo de meses, a veces de años, depende de cuál es el periodo de traslación de este planeta alrededor de su estrella. Entonces, cada sonido individual es un punto de luz, a veces más alto, a veces más bajo, porque hay errores estocásticos dentro de las medidas. Pero en total parece como que al principio suena un cierto tono y luego el tono baja y luego el tono vuelve a subir. Si yo nunca he visto una luz ocultarse, puedo imaginarme qué es lo que está pasando aquí. Algo tapa algo. Y estos ejemplos son muy prácticos, sobre todo para esas personas que nunca han visto. Tengo otro aquí, un ejemplo de sonificación sobre un pulsar. Un pulsar nada más que una estrella de neutrones que gira muy rápido. Una estrella de neutrones es el cadáver de una estrella muy grande. Las estrellas no son como el Sol, sino como 10 veces más grandes. Al morir pueden dejar como cadáver una estrella de neutrones que es densísima y que puede estar girando a una gran velocidad y entonces está emitiendo una radiación que se puede observar desde la Tierra con unos periodos muy regulares. Es un objeto bastante interesante, bastante misterioso. Esa radiación, yendo hacia nosotros regularmente, bueno, pues ni siquiera nosotros podemos verla porque está en una franja de la radiación electromagnética que no ven nuestros ojos, con instrumentos. Así que básicamente nosotros estamos haciendo no sonificación, pero sí traslocación o transmutación de los sentidos a la hora de hacer incluso radioastronomía o astronomía rayos X, ¿no? Esto es la sonificación del pulsar. No, pero esto no es. Esto. Eso me suena a una canción conocida. Es un sonido periódico que viene como muy incisivo hacia nosotros, ¿no? El pulsar gira muy rápido y realmente hay un periodo de lo que estamos escuchando. Oye, me acordé de la secadora de mi lavadora. Sí. Es sonificación de algún evento astronómico que tiene que ver con el agua, sí. Te quería comentar, ¿en dónde podemos encontrar alguien que queramos mejorar alguna plática que estemos dando? ¿Dónde podemos encontrar estas sonificaciones? ¿Dónde las podemos bajar? ¿Tú las haces nada más? No, esto lo hace Enrique Pérez y en la página del Instituto de Astrofísica de Andalucía, www.iaa.es.
Buscar, bueno, hay un apartado acerca de este trabajo que hace Enrique Pérez, podéis ponerlo en el buscador y es muy sencillo de encontrar. Y él tiene un trabajazo hecho brutal y muchísimo de su trabajo está allí disponible. Ah, perfecto. Enrique, También estas para táctil, los mapas 3D que tiene. Creo que sí, que tiene algunas de estas cosas allí colgadas. En cualquier caso, y si no, como una de sus labores más importantes que realiza una importantísima labor de divulgación. Estoy seguro de que cualquiera que contacte con él puede enviarle los archivos para la impresión 3D, que además es baratísima y que se hace casi en cualquier sitio, pero él ya los tiene preparados para impresión. De hecho, ahora mismo acaba de preparar algunos y acaba de realizar unos talleres, creo que han sido 4 sesiones, que ha hecho al hilo de European Planetary Science Conference, que es un congreso muy importante de ciencias planetarias, el más importante en Europa, que se celebra este año en Granada, en el mes de septiembre. Y entonces, asociado a este congreso, hay una serie de acciones de divulgación que se realizan desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde se encuentra el comité local de organización. Enrique se ha encargado, junto con varias personas que le han ayudado, de preparar y realizar varios talleres de este tipo y ha llevado algunas de estas maquetas que ha creado a propósito para la ocasión. Entonces estoy seguro de que casi todo el material está colgado y lo que no esté colgado se puede obtener simplemente contactando con él porque es parte muy importante de su trabajo y él está más que dispuesto a... Es un tío trabajador como... Me lo he encontrado hasta en el... día voy al pueblo de mis padres y me lo encuentro allí en el colegio de mis sobrinos. ¿Qué haces aquí, no? Es un hombre muy activo, muy activo. Oye, ¿y tienes algunas páginas para... Ya ves que mencionabas que los experimentos son muy importantes y la interacción con la gente. ¿Tienes de casualidad algunas páginas que nos puedas compartir sobre ideas de hacer experimentos? Sí. La mayor parte de las páginas con experimentos descritos son una basura. No las visitéis porque normalmente hay gente que copia los experimentos que ya ha colgado otra gente, pero no los han realizado. Con lo cual no están comprobados, las proporciones no son las correctas, luego nunca funciona. No os fiéis de un experimento que no veáis en vídeo. Así que punto número 1, vamos a YouTube. Punto número 2. La mayoría de los canales de YouTube son una basura. Porque lo que hacen es copiar menos recovecos. Recovecos. Quiero decir, canales de experimentos, ¿no? La mayoría lo que hacen es intentar lucrarse copiando experimentos que hagan otros canales y reproducirlo de una manera más atractiva. Entonces cuidan más el formato. Fiaron mucho de canales de YouTube con mucho contenido y con muy mal formato. Porque significa que hay gente que sabe mucho y que no tiene tiempo para poner bien la luz. A mí uno que me encanta es Ciencia Bit. Aquí encontraréis muchísimos experimentos de temas de química. Y luego, para cualquier tema y muy adaptado a niños de distintas edades, ya sea de física o de química, pasando por electricidad y magnetismo, o yo qué sé, de cualquier cosa, de cosas de fuego, cosas de astrofísica, lo que queráis. A mí me encanta una web que también tiene un canal de YouTube que se llama Mel Science. Mel Science es una empresa que te vende un paquetito que te llega a casa, creo que una vez al mes, te llega periódicamente después de pagar una cuota con experimentos sorpresa. Son súper creativos, deben de tener un equipo alucinante de científicos que están trabajando en generar material, en probar los experimentos, en simplificarlos y en hacerlos con materiales cotidianos para explicar cosas sobre nutrición, electricidad, cosas que ves todos los días. Adaptado a todas las edades. Es brutal. Y se puede seguir en redes sociales, se puede comprar las cajas, por supuesto, o visitar su página, donde además tienen recursos de realidad aumentada y de realidad virtual. Es una maravilla. Yo visitaría esos 2 canales porque son estupendos, son auténticos, hacen mucha labor de investigación. Mel Science además tiene un muy buen formato porque es una empresa que debe tener un buen departamento de marketing, claro. Ellos viven de eso, de vender su producto. Pero bueno, aparte de eso lo hacen genial. Sí, ahorita que estabas mencionando también las páginas, me acordé que también, o sea, también hay que tener cuidado con las páginas de divulgación, ¿no? Que estaba viendo que inclusive cuando diseñas una página para hacer divulgación, tienes que tener en cuenta los colores que pones para la gente daltónica. O sea, hay una paleta específica para usar, el tamaño de la letra. Se puede sonificar todo. Y además hace que la página se sitúe mejor en Google. Si tú haces sonificación de los enlaces, todo se puede leer con herramientas de accesibilidad, tu página va a estar mejor situada en las búsquedas.
Lleva muy poco esfuerzo. Lleva mucho esfuerzo hacer divulgación para todos, pero lleva muy poco esfuerzo hacer una página web para todos y te lleva un enorme beneficio. Sí. Acceso, también no sabía esto que tienes que tener acceso vía teclado, porque sí hay, sí que hay bastantes cosas que mejorar. Los diferentes contrastes, no sabía que en una página que es más diversificada tenemos, se le puede cambiar el contraste del color para la gente que tenga una discapacidad y luego, por visual. ejemplo, una página se puede adaptar lo bastante como para poder visitarla vía línea de comandos, es decir, sin nada gráfico y poder escucharla en caso de que la quieras sonificar. Eso tiene que estar muy simplificada, muy esquemática, muy pocas secciones. Okay. Sí, muy bien. Pues bueno, todo esto lo hemos hablado así como para el público que tenemos en divulgación, cuando queremos hacer la divulgación de la ciencia. ¿Qué pasa cuando encontramos personas que son más científicas, por decirlo así, que escuchan algo de ciencia y se cierran totalmente, que no les gusta para nada la ciencia? También podemos llegar de esta forma, ¿cierto? Mucho más fácil a este tipo de personas. Sí, esto tiene que ver también con esa tercera etapa de la que hablaba, ¿no? Con las redes afectivas. Las redes afectivas son como la ideología. Está encima de lo económico y lo social, pero sirve de motor de lo económico y de lo social porque son capaces de cambiar desde abajo las cosas. Lo afectivo es capaz de cambiar desde abajo la comunicación y la aceptación del mensaje por parte de las personas. ¿Cómo se hace? Acompañando. Acompañar es lento y es dificilísimo para quien ya sabe las cosas, pero es la única manera. Quiero decir lo siguiente. No sirve de nada hacer divulgación en un congreso de divulgación. Nunca vayáis a un congreso de divulgación. Nadie debería ir a un congreso de divulgación. ¿Para qué? Ya me inscribí a uno. O sea, ¿para qué? Hay dos tipos de personas que van allí. Los que van a hablar y los que van a escuchar. Los que van a escuchar ya están convencidos de la ciencia y ya saben todo lo que vas a hablarle. Lo han mirado en internet. Y los que van a hablar están allí hablándole a alguien que no necesita que se lo cuente. Usa tu tiempo en contárselo a alguien que sí lo necesita. Los dos están perdiendo su tiempo. Es una pérdida de tiempo, dinero y huella de carbono. Es muy importante hacer divulgación solo para las personas a las que no les gusta la divulgación. Solo para ellas, nunca para nadie más. Claro, además personas ya te van a dar dinero y palmaditas a la espalda, porque te van a comprar tu libro y porque van a pagar una entrada. Y van a hacerte sentir grande, ¿no? Va a decir, wow, soy una persona importante, toda esta gente me admira. Pero esto no es rock and roll, esto es la madre naturaleza. El rock and roll es una super capa cultural que ponemos para envolver con papel de regalo la vida natural que tenemos, pero esto es la naturaleza, esto es lo más básico. Entonces creo que lo primero es concienciarnos de que solo tenemos que hacer divulgación para esas personas que dicen no les gusta la ciencia y se cierran en banda. ¿Por qué? Dice, bueno, déjalo en paz. No dejo en paz. Esa gente vota. Y esa gente hace presión de muchos tipos para que, por ejemplo, gente no se vacune. O crean problemas a científicos en la misma sociedad en la que yo vivo. Igual que decía antes, si repartimos el pastel por igual, el pastel engorda y todos nos llevamos un trozo más grande que si hubiéramos intentado robar todo el pastel, cuando alguien estropea ese pastel, todos nos quedamos sin comer. Después de que decimos, vale, vamos solo por la gente que es acientífica o contracientífica, nunca vaya frontalmente. Vamos a poner un ejemplo concreto, muy clásico, terraplanistas. No te rías de ellos, escúchalos, ya sabes la tontería que te van a decir, está muy clara los argumentos que utilizan. El problema de estas personas, no es que sean más tontos, es que tienen otras motivaciones. Seguramente, la motivación de sentirse especial. Pues utiliza eso. Encuentra su motivación y entonces vuélvela a tu favor. Si ellos se quieren sentir especiales siendo los únicos terraplanistas en su grupo de amigos y que todo el mundo les discuta y ser los protagonistas de la conversación siempre en el grupo, bueno, pues no quieren ser uno más. Hazlos especiales pero por otra vía, ¿no? Utiliza el argumento de hay tantos terraplanistas que no me interesa lo que me estás contando, ya me lo ha contado muchísima gente. Ya sé, no me lo digas, eso es lo más común.
O sea, utiliza el afecto con el que ellos se están motivando. Y luego, acompáñalos, escúchalos, para que se sientan especiales, y ve trayéndolos muy poco a poco. Esas personas normalmente no saben discutir. Son personas que no conocen el método científico y que se dejan llevar y hasta reproducen falacias. Formas de argumentar que son contrarias a la lógica formal. La mayoría de las personas reciben una formación muy alejada de la lógica formal. Es decir, hemos terminado incluso nuestra maestría, hemos terminado toda nuestra vida académica a lo mejor sin que nadie nos haya enseñado a discutir. Se discute linealmente, se utilizan argumentos, se escucha a la otra persona y se rebate exactamente lo que nos acaba de decir punto a punto. Y se puede añadir algo. Discutir circularmente o efectivamente o cambiar de tema o salirse por la tangente solo lleva al desastre y al cansancio, ¿no? Sí. Entonces, poco a poco hay que ir haciéndole venir hacia una discusión lógica formal, hacia una discusión lineal, hacerles ver que hay falacias con ejemplos. No me puedes decir, yo te digo, por ejemplo, mira, la Tierra no es redonda, o sea, la tierra no es plana. Ya te está convenciendo. Estoy convenciendo yo mismo, ¿no? Ya se tuvieron empatía contigo. Claro. La Tierra es redonda, pues porque el sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿no? Y entonces ellos me dicen, ¿y tú con las gafas? ¿No? Para meterse conmigo. Digo, bueno, yo tengo gafas, pero eso es una falacia ad hominem. Y por ejemplo, ellos quieren sentirse especiales, ¿no? Pues les dice, ¿sabes quién fue la primera persona que hizo una lista de falacias ad hominem? Hay 16 falacias listadas en el libro de El mundo y sus demonios de Carl Sagan, con una cantidad de argumentos chulísimos acerca de todo lo que me estás contando que te encantaría. Y se lo metes. Y si por sentirse especiales se lo leen, cuando acaben, van a estar de tu lado. Utiliza sus motivaciones para traerles información que ellos no tienen y que les va a llevar al terreno del bien. Donde, lo siento, pero sí hay un bien, no se opina en ciencia, ¿vale? En ciencia hay un método. Y no es las ciencias naturales se diferencian de las ciencias formales, como la matemática y la lógica, en que allí no es necesario ni siquiera el experimento. Aquí tenemos una ciencia en permanente construcción. Puede parecer que a veces la ciencia se equivoca, pero la ciencia no se equivoca nunca. La naturaleza no se equivoca nunca. Los científicos se equivocan cuando hacen una teoría que no es capaz de abarcar todos los experimentos posibles, pero antes o después vendrá un experimento que contradiga esa teoría para que tengamos que construir una más amplia y vayamos actualizando y ampliando el paradigma científico. Eso no significa que el método científico estuviera equivocado en el paradigma anterior. Significa que la ciencia está en permanente construcción, albergando un paradigma cada vez más amplio que contiene todo lo anterior y lo que viene a continuación. Y que las personas que tienen ese pensamiento es que la ciencia es otra opinión. Bueno, pues que vayan entendiendo el porqué del método científico y lo importante que es, ¿no? Pienso que esta es la parte más difícil, ¿no? La parte afectiva y de enfrentarse a las personas a las que no les gusta la ciencia. Yo, en resumen, lo que puedo decir es, lo que puedo aconsejar más ampliamente es no enfrentarse, sí acompañar y utilizar solo motivaciones. Nunca utilicéis razones. No se puede discutir con alguien que no razona. No discutáis. Escuchad y usar sus motivaciones. Un método que también mencionas como en esta parte de las redes afectivas es el humor, ¿cierto? El humor es la más importante de las sensaciones. Fíjate qué cosa tan rara. El ordenador se queda colgado si no lo reinicias a los 3 meses o a los 3 días. Depende de la máquina. Nuestro cerebro puede estar 80 años y nunca se queda colgado. ¿Por qué? Tiene un mecanismo. El humor. Cuando hay una contradicción en nuestro cerebro, algo que en psicología se llama conflicto cognitivo, te partes el culo de risa y sigues adelante. Pero es como lo de una lloradita y a seguir, ¿no? Pero mucho más rápido. De las cosas que se pueden hacer con la cabeza, con la inteligencia, que yo creo que son el arte, la ciencia, la diplomacia como política bien entendida y el humor es la más rápida. Se tarda días quizá en hacer un poema. Por supuesto que una obra de arte como una escultura se puede tardar meses. En hacer un teorema o en obtener un resultado en una ciencia natural se pueden tardar meses también o años. Pero el humor, no hay ninguna broma que dure más de 0,5 segundos, ni en crearla ni en entenderla.
Cuando se hace un electroencefalograma, personas que están escuchando chistes, el fenómeno de reírte dura medio segundo. ¡Pah! Entienden la contradicción y también y se acabó. No hay nada entonces más agudo, más intenso que una broma. El humor es el fenómeno más agudo que puede ocurrir en el cerebro humano. Utilizarlo es lo más rápido entonces para enganchar a alguien. Las canciones funcionan. Si tienen humor, o si tienen drama, o si tienen melancolía, cualquier cosa funciona. Pero eso puede ser lento y largo de comunicar. Pero un chiste, una broma, eso no tarda nada. Por ejemplo, hay una canción que solemos usar mucho que se llama Célula madre no hay más que una. Y esa broma ya entra directamente en la persona que lo está escuchando porque recuerda el dicho de madre no hay más que una. Y nada, tarda un segundo. Y ya esta persona está enganchada a la canción durante los 2 minutos que dura. Si doy una explicación, por bien que lo haga, no voy a poder enganchar a esa persona en menos de un segundo. El humor es muy eficaz. A ti te lleva mucho tiempo preparar la broma o preparar la canción, pero una vez que lo tienes, es rapidísimo. Y a todo el mundo le gusta el humor. A los terraplanistas y a los investigadores que han conseguido la foto del agujero negro. A todo el mundo le gusta un chiste. Sirve para todos. Así que creo que de todos los afectos a utilizar en la divulgación científica para motivar para la divulgación científica, que son todos, el humor es el más difícil y el más eficaz. Es decir, el menos eficiente y el más conveniente. Okay. Para tenerlo en cuenta. Sí, para esforzarnos, porque no es, como te dicen, no es nada fácil hacer una canción ni una broma tampoco. Habemos personas que no somos tan buenas haciendo un chiste. A mí no me da vergüenza contar un chiste, pero también acepto que no soy haciendo reír a toda la gente. Entonces sí cuesta hacerlo. Vamos terminando ya con el podcast. Vamos cerrando el podcast porque también ya se nos está acabando las baterías por todos lados. Entonces tenemos que ir cerrando. Me gustaría que cerraras con algún mensaje y hacerte algunos comentarios acerca de este tema. Antes de cerrar, antes de cerrar te vamos a hacer unas preguntitas ya para ir cerrando y si alcanza el tiempo, hasta si con una canción si tienes también. Pero en resumen, ¿qué le quieres decir a la gente que está escuchando esto? También tomando en cuenta que no es nada fácil, ¿no? Es mucho tiempo. Hay profesores que no les pagan tienen que revisar 1000 tareas, no tienen tiempo para el dinero. Me pagan 5,000 pesos a la quincena. Con 5,000 pesos tengo que vivir 15 días y aún así tengo que tomar en cuenta, diversificarme. A la gente que está haciendo divulgación, que está intentando entrar a la parte de la divulgación, que tome toda en cuenta. Entonces, Los mismos educadores también. A los mismos educadores, a la gente que afecta económicamente, ¿no? Estamos platicando, hay gente probablemente todos estos métodos se tratan de aplicar en las escuelas de paga. Tienen a lo mejor una persona especializada para que aplique esto y esté creando material, pero para las escuelas públicas probablemente no tengan este acceso. Y al final de cuentas, al momento de competir con algún trabajo, ¿quién tiene mejores opciones? Pues el que tenía dinero, el que pudo asistir a una escuela de paga y, pues es que este no sirve, pero es que no tuvo las mismas oportunidades. Entonces, mencionando esto y con todo lo que hemos hablado, ¿qué te gustaría decir por último? Pues mira, en el caso de la divulgación y de la educación para la diversidad, como aún no se ha hecho casi nada, estamos a tiempo de que sea igual para todos. Y no se va a conseguir porque haya una inversión importante, se va a conseguir porque haya una motivación, porque haya personas que lo hagan con sus horas de sueño, con su tiempo libre invertido. Siempre para mejorar contamos con una especie de principio de incertidumbre en el que dices, tengo tanta energía, tengo tanto tiempo. No, tengo un poco más de tiempo si cambio la energía. Puedo dar un plus. Ese plus, aunque sea muy poquito aplicado todos los días, a lo largo de un año o a lo largo de 10 años, va a suponer una diferencia enorme. Y es importante tomarse ese sobreesfuerzo. El motivo es el mismo por el que es importante tomarse sobreesfuerzo a resolver el cambio climático. Resolver el cambio climático es un sobreesfuerzo. Estamos acostumbrados a ir en coche, tenemos una infraestructura que genera emisiones a la atmósfera, pero que no es cómoda. Va a costar dinero, va a costar esfuerzo, tiempo, energía, concentración, planificación, ímpetu. Resolver algo, pero es necesario una gran inversión de futuro para que el mundo sea mejor dentro de muy poco, o por lo menos no sea peor. Lo mismo ocurre con la diversidad. Hemos obviado la diversidad y tenemos un mundo peor del que realmente existe.
porque el mundo es diverso, somos nosotros quienes hemos creado espacios estancos y grupos separados. Volver a unirlos, como unir la ciencia y las letras, unir a todos los grupos y ponerlos en comunicación para crear sinergia y un efecto mucho mayor, va a hacer que el pastel del que hablábamos al principio sea enorme dentro de un tiempo. Lo siento mucho por las personas que tienen que hacerlo ahora. Por mí mismo incluso lo siento mucho porque me cuesta un montón de esfuerzo. Porque yo tengo que hacer un montón de cosas que no tenían que hacer personas que empezaron con la divulgación hace tiempo. Pero lo que yo estoy haciendo sirve para construir un mundo mucho mejor, para mí mismo incluso dentro de muy poco. Un mundo en el que también participan otras personas que antes no estaban incluidas como si lo necesitaran dentro de ese grupo diverso. Mi mundo también va a ser mejor. Lo que le diría a esas personas que sí tienen que tomar el sobreesfuerzo es: hazlo por ti, hazlo egoístamente. Te vas a cobrar tú, para ti mismo, lo que estás haciendo. También, por supuesto, vas a ayudar a los demás, pero es que incluso egoístamente. El mundo va a ser mejor para ti. Javier Bardem, vas a ver la película Campeones y vas a llorar y a reír durante 2 horas. Tú, persona que te dedica a la divulgación y que tienes que hacer un trabajo extra, vas a tener un mundo más científico, un entorno más amable y más intuitivo alrededor de la ciencia. Dentro de muy pocos años, a la hora de comunicar tus resultados de investigación y de hablar de ciencia y de estar rodeado de personas que no son contracientíficas ni científicas, va a ser mejor para ti. Hazlo por ti. Okay. Es una muy buena motivación. Sí, sí, yo creo que otra vez creo que este podcast que hacemos es un ejemplo también. Nos sentimos motivados en hacerlo. No nos pagan por hacer esto. Realmente simplemente nos divertimos, nos queremos hacer y ojalá tenga un efecto positivo para alguien más y motivar a la gente que haga su propio podcast, que tenga, porque nos la estamos pasando bien, estamos platicando y algo que nos gusta. Sí. Bueno, entonces vamos cerrando el podcast y pues para esto pues tenemos una sección que se llama las Reco-Preguntas. Ah, vale. Las Reco-Preguntas. Y bueno, yo hago la primera y entonces la siguiente. Primero, la primera pregunta es, de las preguntas abiertas en la ciencia, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta? Por ejemplo, la materia oscura, si hay vida, qué es el tiempo. La que tú quisieras, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta y por qué? ¿Cuándo y cómo se forman los planetas? ¿Cuándo y cómo se forman los planetas? Es algo que está muy abierto y que parece que es muy importante porque hay exoplanetas alrededor de casi cada estrella. Entonces parece que no es una casualidad que ocurriera en nuestro sistema, sino que ha ocurrido en muchos sitios y todavía no tenemos ni idea. Y es tan fundamental como que estamos nosotros caminando sobre una de esas bolas y no tenemos ni idea. Cabe incluso la posibilidad de que los planetas se formen antes que el disco. Ni idea. Ok. Bien, la siguiente pregunta. De todos los descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia, ¿cuál consideras que es el más impresionante? La relatividad general. El principio de relatividad general, porque es tan simple la idea, la puede entender un niño de 4 años. Es lo mismo que te atraiga un cuerpo gravitatorio que te muevas acelerado. Es lo mismo que te chupe un planeta que el autobús salga disparado hacia adelante y tú te caigas hacia atrás. Si vas en un ascensor y cortan el cable, parece que eres ingrávido con respecto a las paredes y realmente no hay ninguna diferencia con estar ingrávido. Esa idea es tan simple, tan genial, es un solo principio, única teoría científica de la naturaleza que parte de un único principio, porque incluso la mecánica de Newton parte, fuerza y masa para aceleración puede ser también un solo principio que dé lugar a todos los demás. Pero es un principio tan sencillo que tiene tantas consecuencias que me parece un alucine. Ok. La tercera, a veces hay gente que nos pregunta acerca de un libro o acerca de una película, acerca de ciencia, divulgación o algo del mismo tema que hemos estado hablando ahorita, ¿no? No sé si tengas alguno y si tienes varios, pues adelante, ¿no? Pues sí, además hemos hablado de uno que me parece el más importante, un libro muy antiguo y sin embargo está de mucha actualidad. El mundo y sus demonios es una obra no científica de Carl Sagan, es una obra sobre filosofía, un tratado, un ensayo, acerca de los porqués de las pseudociencias y de la querencia del público general por estas teorías alternativas. Hace un listado, como hemos dicho, de la falacia y muchísimo más, muy divertido desde el principio. Y lo recomiendo muchísimo. Y creo que podemos
Sí, podemos hablar de alguna divulgación científica en cine. Bueno, voy a hablar de un programa de televisión. Se llama Bill Nye. Bill Nye es un hombre mayor. El show de Bill Nye o algo así se llama. No sé, en España por lo menos lo puedo ver en Netflix. No sé si aquí también. Es un programa de media hora donde se trata divulgación de cualquier cosa, desde el ciclo del agua hasta las drogas en Estados Unidos. Cualquier cosa. Con rigor, muy divertido y conducido por una persona, un hombre mayor, muy delgado, enjuto, que se llama Bill Nye, que fue amigo, compañero de Carl Sagan, que él está al frente ahora mismo de la Planetary Society, que fue fundada por él, fundada por Sagan. Y es divertidísimo. Creo que no hay un formato más eficaz de divulgación científica en tan solo 30 minutos. Es brutal. No, está muy bueno, muy interesante. A ver, entonces, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la contribución que te gustaría dejar a la humanidad con tu trabajo? Pues sí, el origen de los planetas, es por lo que estoy trabajando. Creo que desde el principio, ¿no? Y creo que este salto de nuestro sistema solar a otros sistemas solares, llevando en la maleta lo que sabemos de polvo aquí cerca para ponerlo en otros lugares, es la herramienta con la que cuento y contamos todas las personas a mi alrededor, de mi grupo de investigación en Granada y otras personas con las que colaboramos, como aquí en este grupo mexicano. Porque, entre otras cosas, en Granada contamos con un laboratorio de dispersión de luz, un laboratorio de scattering. ¿Se puede llevar la astrofísica a un laboratorio? Se puede. Se puede meter una estrella en una habitación, pero se pueden hacer cosas. Y entonces allí se hacen experimentos de dispersión de luz con distintos tipos de polvo para identificarlos luego con distintos ambientes astrofísicos. Creo que es una herramienta única, sí que es una herramienta única que no está en ningún otro sitio del mundo con todas esas características que tiene. Hay trocitos del experimento, pero no el experimento total como lo tenemos. Y creo que tenemos todas las herramientas para ser los que tengan más posibilidades de llegar a esa respuesta. Me encantaría. Perfecto. Y bueno, pues la última pregunta de esta sección. ¿Qué gran invención querrías que existiera antes de morir? Vaya, pues creo que soy tan fan de Regreso al Futuro. ¿Viajar en el tiempo? No tanto viajar en el tiempo. Me aburriría un poco, porque si el futuro ese no existiría todavía, ya he inventado, y el pasado ya lo he visto, y el que no he visto, pues no, quiero ir hacia adelante. No, el coche volador, o algo más sencillo, algo mucho más al alcance. Esto con mi mente de niño, ¿no? Esta mañana hablábamos, camino del trabajo. Charlie ha tenido doctor Carrasco, con el que estoy aquí colaborando, ha tenido un par de preguntas importantes. La primera ha sido, ¿y si hay coches voladores como en Regreso al Futuro? ¿Qué hacemos con las carreteras? Y la segunda ha sido, ¿por qué todos los coches son de metal? Y la verdad que la respuesta más convincente que ha habido en el coche ha sido porque si lo hicieran de pan se los comerían los pájaros. Entonces, creo que el coche volador, el vehículo volador, sería fantástico. Eso es mi mente de niño, mi mente de adulto. Me parece que es muy importante como resolución a la crisis energética que demos cuanto antes con la fusión nuclear. Una fusión nuclear controlada que nos permita, sin generar residuos, sin contaminar la atmósfera y partiendo de una fuente casi inagotable de material, que sería el hidrógeno, pues conseguir muchísima energía. Creo que ese es un gran sueño porque tenemos que apostar a nivel institucional, de gobierno, internacional, porque nos iba a ahorrar un montón de problemas y entonces ya podríamos dedicar todo nuestro esfuerzo a lo que realmente importa, los coches voladores. Oye, Dani, Bueno. ¿crees que nos podemos despedir con una canción? ¿Sí? ¿Tienes una? En lo que, bueno, vamos despidiendo nosotros, en lo que te vas preparando, pues Yasmin, nos vamos ya. Gracias. Sí, estuvo muy entretenido. Algunas cositas que nos quedaron, ¿no? Por ahí, No, pero pues en esta parte tratamos siempre- de abarcar lo más importante. Sí, sí, ya llevamos ahora sí que más de hora y ahora sí que nos volvió la batería para grabar bastante, así que tratamos de aprovechar todo y tocar todos los temas, pero bueno, como siempre, ¿no? Pero siempre es el pretexto para volverte a invitar cuando vengas Claro. otra vez por acá a visitarnos a nuestro país, a Dice México. invitar y tú piensas en hablar, pero yo pienso en cerveza. También. Pues nada, Yasmin, aquí está presente, por fin estuvo aquí en este Sí, podcast. ya incursionando de este lado y pues sí, estuvo muy,
Muy bien. La primera de muchas es que la van a estar viendo aquí ya en estos podcasts de Recovecos de la Ciencia. Pues nada, agradecer. Muchas vosotros. gracias al doctor Daniel por... A vosotros, yo me lo paso muy bien Gracias aquí en por la vuestro espacio. invitación. Quiero también agradecer a César que estuvo detrás de cámaras, a Evelyn que también está acá atrás de cámaras también. Y pues nada, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden ver en YouTube, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook e Instagram. Así que bueno, nada, nos despedimos con una canción con nuestro invitado del día de hoy en este podcast, Dani, el doctor Dani Guirado, Bueno, de Ciencia en el Bar, si quieren seguirlo en sus redes sociales. Así es que nos vamos. ya que hemos hablado de célula madre, no hay más que una, pues vamos a hacerla. Si te apetece de repente tener un pene en la frente, puedes con nuestra pomada, está tostada. Cuando te duela la cabeza, repon todas tus neuronas, te pusiste como una mona de cerveza. Célula madre, no hay más que una, tras muchas subdivisiones desde el cigoto. Se diferencian en los tejidos, igual te forma una pleura que te hace un escroto. Por eso yo siempre digo que estoy hasta los pulmones del perro de mis vecinos, manda cojones. Le dieron torta de manteca al pobre de Stephen Hawking, untada en células madre con chicharrones. El tío iba por las discotecas y le gustaba hacer el moonwalking, y tenía frito al DJ pidiendo canciones. Célula madre, no hay más que una, tras muchas subdivisiones desde el cigoto. Se diferencian en los tejidos, igual te forma una pleura que te hace un escroto. Por eso yo siempre digo que estoy hasta los pulmones del perro de mis vecinos, manda cojones. ¡Qué bien! Bien.